Que Dios les bendiga a todos, mis queridísimos hermanos. Es un gustazo saludarlos en este sábado 18 de febrero de 2023. Estamos en la serie de devocionales Aprendiendo a Amar. Hoy es el día 9 y el devocional de hoy se titula El amor no tiene envidia. Seguimos estudiando este pasaje hermoso de la palabra de Dios en 1 Corintios 13 que describe el amor verdadero, el amor de Dios, que también nosotros hemos sido llamados a expresar en nuestras relaciones, y esa es la idea, mis queridos hermanos, que estudiemos la palabra de Dios para expresar el amor. Y espero que todos ustedes me expresen mucho amor a mí, porque no sé si lo notan, pero me rasuré esta mañana y yo dije, no, hoy que me vean la gente aquí de la iglesia, pues me van a decir todos, oye, qué joven te ves. No, ¿saben qué me dijeron? Qué cachetón te ves, qué gordo te ves. Yo creo que no han aprendido nada del amor. No, no se crean, mis queridos hermanos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que nos podemos amar unos a otros. Y el día de hoy vamos a ir a El amor no tiene envidia, no sin antes orar. Gracias, Señor, te damos porque tu amor nos ayuda a aprender, Señor, a amar, a tener mejores relaciones. Permite, Señor, que ese amor sea verdadero en nuestras vidas. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 13:4, que dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. De eso vamos a hablar el día de hoy, de la tercera declaración de este poema, que es la primera declaración en negativo: el amor no tiene envidia. Y miren, les digo algo, en otras versiones dice el amor no es celoso. El amor no tiene envidia, es lo que dice la Reina Valera. La mayoría de las versiones dicen eso, no tiene envidia, pero hay otras versiones que dicen no es celoso. Y quisiera yo aprovechar esa diferente traducción para decir algo, que los celos pueden ser negativos o pueden ser, digamos que naturales, normales. Incluso la Biblia dice que Dios es celoso y hay cierta clase de celos que no son negativos, digamos que cierta clase de celos positivos que tiene que ver con la seriedad que le damos a una relación de exclusividad. Cuando te casas con alguien, tú quieres que tu esposa sea fiel a ti y tú ofreces fidelidad a tu esposa, y es natural que no te guste, que te moleste si tu esposa, tu esposo rompen esa fidelidad, rompen esa exclusividad, y esa es una clase de celos, digamos, positivos. Pero también hay una clase de celos negativos, celos enfermos, celos obsesivos, celos dañinos. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando decimos el amor no tiene envidia, estamos diciendo que el verdadero amor no tiene esa clase de celos, no tiene esa clase de sentimientos negativos que hacen daño a las relaciones, que son nocivas, que son un cáncer, que son una serpiente en el pecho, que se roba nuestro gozo, que se come nuestras relaciones y que destruye. Y de hecho es un lugar común en la literatura, en las historias que creamos los seres humanos para hablar de nuestras relaciones. Es común que hablemos a menudo acerca de cómo los celos, cómo la envidia destruyen las relaciones, destruyen familias. Es como un cáncer, como un virus que va carcomiendo el corazón de las personas y puede destruir. Por eso la invitación hoy, mis hermanos, es que reflexionemos en nuestro corazón si hay envidias, si hay celos enfermos que están robándose nuestro gozo, que están robándose nuestra paz y nuestra tranquilidad, que están destruyendo nuestras relaciones. Y les digo que es un lugar común en la literatura porque yo acabo de hacer referencia a un libro de un escritor norteamericano muy famoso que se llamó Nathaniel Hawthorne, el que escribió ese famoso libro La letra escarlata, y escribió otro libro que se llamaba La serpiente en el pecho, The Bosom Serpent, o el egotismo, algunas traducciones al español así le llaman. Y él trata este tema de la envidia, de los celos enfermos. La historia trata de un hombre que estaba completamente poseído por los celos. Y la gente le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, se te ve en el rostro. Se te ve en el rostro la infelicidad, la amargura, la insatisfacción, porque todo lo veía filtrado por los lentes del celo y de la envidia. Hasta que, bueno, la historia es interesante porque hasta que un día aparentemente tiene como una especie de conversión o de realización de su pecado, de la envidia, de los celos, y dice que se le sale una serpiente del pecho y la serpiente la ahoga en una fuente que estaba ahí en la plaza, y a partir de entonces es una persona diferente y puede amar a su esposa de verdad. Mis queridos hermanos, así son los celos, así es la envidia, como una serpiente en nuestro pecho que nos envenena todo,
que envenena lo que decimos, lo que vemos, lo que hablamos, cómo vemos el mundo. Yo les invito a que le pidamos a Dios que saque esa serpiente de nuestro corazón, que la ahogue en la fuente de su amor y que podamos amar de verdad, que aprendamos a amar. Otra historia famosa de la literatura universal que trata acerca de los celos es la famosa obra de William Shakespeare, Otelo, que también nos muestra el grado al que puede llegar los celos, la envidia, la enfermedad. En esta historia, Otelo asesina a su propia esposa, si no me equivoco, ¿verdad? Iba a decir la leí, pero no es cierto, nunca la leí. La vi hace muchos años. O asesina a su propia esposa, mis queridos hermanos, al grado al que puede llegar los celos enfermos. Y, ¿saben qué? Estoy hablando yo de estos personajes de la literatura, pero en la Biblia también tenemos estos ejemplos. Y voy a decir una declaración que les va a parecer a lo mejor exagerada, pero escúchenme y les pido que me entiendan, mis queridos hermanos. La envidia, de lo que estamos hablando hoy, la envidia está en la cima de todos los pecados. ¿Te parece una declaración demasiado exagerada? Bueno, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos el primer pecado en la humanidad, después de la caída, que fue la desobediencia de Adán y Eva contra Dios, ¿sabes cuál es el primer pecado que se nos narra? La envidia de Caín contra su hermano Abel. Caín tiene envidia en su corazón porque la ofrenda de Abel es aceptada por Dios y la de él no. Y esa envidia llevó al gran pecado del asesinato de su propio hermano. Por eso a lo mejor esta declaración es una exageración, pero entiéndanme lo que quiero decir, que está en la cima de todos los pecados, porque es como ese cáncer, como ese virus que se mete en nuestro corazón y nos lleva a hacer un montón de otras cosas. El odio, la violencia, estas actitudes negativas de rechazo, de chisme, porque esa envidia es como una semilla de amargura que se siembra en nuestro corazón y nos lleva a chismear contra nuestros hermanos, a mantener sentimientos de odio, de rencor en nuestro corazón e incluso puede llevar a la violencia, al insulto e incluso en el caso de Caín hasta la muerte. Otro ejemplo en la Biblia es Saúl. Piensen ustedes, Saúl, ¿qué tenía que envidiarle a nadie? Dice en la Biblia que era más guapo, más alto, mejor guerrero que todos en el pueblo. Y sin embargo, se llenó de envidia contra un muchacho, contra un muchachito, porque había matado a Goliat y porque la gente le cantaba más a él, más a David que al propio Saúl. Y se llenó de envidia y eso terminó por arruinar su vida. Saúl tenía todo para triunfar, todo para cumplir el propósito de Dios en su vida. Era el rey, era guapo, era bueno con la espada, había profetizado, tenía el Espíritu Santo en su corazón. Dios lo había escogido para ser el primer rey. Y sin embargo terminó en el fracaso su vida por la envidia. Mi querido hermano, es peligrosa la envidia porque te puede llevar a completamente fracasar. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Estamos hablando de estos ejemplos de la literatura, Otelo, los ejemplos de la Biblia, Caín, Saúl, pero es algo que es una tentación para todos nosotros, mis queridos hermanos. El celo enfermo, la envidia es una tentación para cada uno de nosotros. No existe persona que esté escuchando este devocional que no haya tenido, que no esté teniendo en algún momento en esta temporada algún sentimiento de celos o de envidia, porque es de los pecados más humanos que existen. ¿Y saben qué? Sobre todo me escuchan personas, obviamente, que hablan español, porque este devocional es en español, y la mayoría de los que nos escuchan están en Latinoamérica, sobre todo en México, acá en Estados Unidos también. Y ¿sabes qué? Había un escritor mexicano que decía que el pecado de los mexicanos era la envidia. El pecado original de los mexicanos era la envidia. Y creo que aplica un poco para toda Latinoamérica. Perdónenme, pero me estoy diciendo a mí mismo en primer lugar. Nuestro pecado, mis queridos hermanos, de los más comunes en nuestra cultura es la envidia. El disgusto por el triunfo de los demás. El disgusto porque a los otros les vaya bien. Dicen que un día estaba un hombre vendiendo cangrejos. Y tenía los cangrejos asiáticos y los cangrejos latinoamericanos en dos cubetas diferentes. Los cangrejos asiáticos estaban tapados. La cubeta tenía una tapa. Los cangrejos latinoamericanos no, estaban sin tapa la cubeta. Y alguien le preguntó, oiga señor, ¿por qué? ¿Por qué los cangrejos asiáticos tienen tapa y por qué los latinoamericanos no tienen tapa? Ah, muy sencillo, le contesta el señor. Mire, los cangrejos asiáticos
Si no les pongo la tapa, se empiezan a organizar, se ayudan entre sí, cooperan y al rato todos se escapan de la cubeta y ya no tengo cangrejos. Ah, muy bien, ¿y los cangrejos latinoamericanos? No, esos no les tengo que tapar porque en cuanto uno está empezando a escalar y ya casi sale, los demás lo jalan. Dicen que así somos los latinoamericanos, no nos gusta ver a otros triunfar. En cuanto alguien empieza a triunfar, hablamos mal de esa persona. Nos da envidia, nos da coraje, no nos gusta el triunfo de los demás. Y no sé si esta historia sea verdad o no. Obviamente no es verdad, es una ilustración, pero sí es verdad que somos más envidiosos que los asiáticos. Creo que sí, pero los seres humanos así somos, mis queridos hermanos. Es un pecado humano. No nos gusta el triunfo de los demás. Y estoy seguro que todos los que están escuchando esta devocional en algún momento hemos sentido esa envidia. ¿Y sabes qué? No podemos amar si tenemos eso en nuestro corazón. Esta sensación de que el patio del vecino siempre es más verde. Ahora con las redes sociales nos pasa todo el tiempo. Vemos la vida de los demás, se la pasan de viaje. ¿Cómo le hacen algunos? ¿En qué trabajan? Que todos los días están de viaje en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, todo el tiempo de viaje. Y la envidia empieza a generarse en nuestro corazón. Y no importa, dicen que no importa qué tan bien hagas algo, si tocas un instrumento musical, si cantas, no importa qué tan bien hagas algo, siempre hay alguien que lo pueda hacer mejor que tú. El chiste dice, siempre hay un niño asiático de 5 años que lo hace mejor que tú y la envidia comienza a trabajar en nuestro corazón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en nuestras familias, en nuestras relaciones, hasta en el matrimonio, a veces cultivamos la envidia. Hay matrimonios que compiten por a ver quién gana más. Te enojas de que tu esposa gane dinero. Hay quienes no les gusta que su esposa aprenda a manejar porque no quieres que sea independiente y que crezca. Mi querido hermano, eso no puede existir en nuestros matrimonios, en nuestras familias. La envidia. Ah, es que el cuñado ya gana más, tiene un mejor empleo y nos da envidia, nos da coraje. Eso no puede existir, mis queridos hermanos. ¿Y sabes cuál es la raíz de la envidia? Y con esto termino. La raíz de la envidia es la insatisfacción. La insatisfacción por la vida que tenemos. La insatisfacción por la situación de lo que gano, de lo que tengo, de lo que soy. Por eso, ahí te va la medicina y esto es la conclusión y el desafío. ¿Cuál es la medicina, mis queridos hermanos? Para la envidia, para no tener envidia, para poder amar sin envidia. Número 1, contentamiento y satisfacción. Sé feliz con lo que tienes porque Dios te lo dio. Dios te puso donde estás. Dios te dio lo que tienes. Sé feliz con eso. Número 2, la sana identidad. Entiende quién eres. Dios te ama. Dios te creó, Dios te ama y tienes un propósito en tu vida. Hayas nacido como hayas nacido, en la situación en la que estés, Dios te ama y Dios quiere verte feliz y Dios quiere verte triunfar en esa situación. No estés viendo a otros. Mira lo que Dios te da. Y número 3, la gratitud y el elogio. Déjenme explico por qué la gratitud y el elogio. La gratitud por lo que tienes. Da gracias a Dios por lo que tienes y da gracias a Dios por lo que otros tienen. Yo te desafío, mi hermano, te desafío a que comiences a practicar, sobre todo con los cercanos a ti, el elogio, el complemento, se dice en inglés compliment, en español es elogio, el piropo, en México decimos. O sea, dile a otros lo bien que hacen las cosas. Qué guapo estás. Qué bonito haces, qué bonito cantas. Gracias a Dios por tu trabajo. En vez de tener envidia por lo que hacen los demás, da gracias a Dios por lo que hacen los demás y elógialos, mi querido hermano. Quitemos toda raíz de envidia de nuestros corazones y aprendamos a amar. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos, Señor, tú saca de nosotros, Señor, esa serpiente venenosa, ese cáncer, Señor, que destruye nuestras relaciones, que es la envidia. Y permítenos amar de verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.